Hola Eladio, hola Verónica, hola Guillermo, hola Adolfo, Buenos días. buenos días. Adriana, buenos días, hola. Bueno, pues vamos a seguirle a este tema de los principios constitucionales y convencionales sobre la justicia digital. Ayer hicimos una reflexión general sobre la administración de justicia, sobre los retos, sobre las expectativas, sobre los vicios, sobre pues todo eh, el estado del arte de la administración de justicia en nuestro país y en la región. Y hoy les prometí, bueno, pues justamente adentrarnos en estos principios que podemos encontrar dentro del ordenamiento constitucional mexicano y también dentro de el derecho convencional o derecho internacional público de los derechos humanos, y también incluso de manera internacional, ¿no? Obviamente Europa, un poco menos África, pero bueno, se han trabajado sobre el tema. También pues hay que decir que la e-justicia es un tema muy novedoso, eh, porque pues va de la mano del crecimiento de la tecnología, ¿no? O sea, si la justicia digital, así le denomina e-justicia en español, y justicia, ¿no? En inglés, bueno, pues está creciendo en la medida en que la tecnología lo permite. Ciertamente la tecnología, como ayer veíamos, ya lleva un buen rato generando una serie eh, de elementos que podrían servir para, para la administración de justicia. Creo que ahí es un poquito el debate más interesante, ¿no? O sea, ¿cuándo empieza a ser justicia y cuándo solamente es el uso de recursos tecnológicos para facilitar la justicia, ¿no? Yo diría que todo podría abarcarse ahí, pero bueno, las expertas, los expertos dicen que, por ejemplo, si tú utilizas para algunas promociones el correo electrónico, eso no debiera considerarse justicia, ¿no? Sino que se trata ya de toda una estructura, de todo un procedimiento, de tomar conciencia de que la mayoría de las actividades que se van a hacer en torno a la administración de justicia ya tienen un canal institucional digitalizado, ¿no? No solamente el uso de recursos de manera aislada. Bueno, eso dicen. Yo creo que, bueno, es ponerse a lo mejor un poco purista o quisquilloso sobre esos temas, pero sí, quizá lo que a lo mejor se refieren a estos expertos, expertas, es que algunos poderes judiciales simulan, ¿no? O engañan a la gente diciendo que ya hay justicia digital cuando en realidad pues solamente hay alguno de estos elementos, ¿no? Entonces ahí sí es donde está mal, ¿no? O sea, quiere decir que ya se ha transitado hacia otro tipo de proceso o de procedimientos, cuando pues en realidad solo se está echando mano de la tecnología, ¿no? Y, insisto, la tecnología ha estado ahí ya desde hace rato. Por ejemplo, uno de los temas eh, más discutidos en ese sentido, pues es la redacción de sentencias, ¿no? Cuando hablamos de redacción de sentencias, ubicamos justo dentro de este contexto tecnológico un momento muy preciso y específico, y es la llegada de los procesadores de texto, lo que conocemos coloquialmente como Word, ¿no? Pero pues hay otros procesadores de texto. Lo que pasa es que Office fue el que tuvo como la preeminencia y por eso es que siempre nos referimos a Word. Pero bueno, cuando llegó el procesador de texto, esto es a principios del siglo casi, ¿no? A los poderes judiciales, el trabajo se facilitó tremendamente. O sea, antes se utilizaba el famoso mimeógrafo, ¿no? Entonces, todo se tenía como que copiar. Que incluso la llegada del mimeógrafo, que también podría ser considerado un tipo de tecnología, también cambió muchas de las prácticas judiciales, ¿no? Eh,
Con el mimeógrafo lo que vino a suceder es que se aumentaron, o sea, se aumentó el número de la voluminosidad de las sentencias, ¿no? Porque pues se marcaba copia de todo y salía así, ¿no? Cuando aparecen los procesadores de texto, lo que identificamos es una serie de vicios que tienen que ver con el famoso copy-paste, ¿no? O sea, es decir, los famosos machotes o esqueletos o esquemas se quedaron intactos y solo se rellenaban, ¿no? Entonces, pues esto generó algunos problemas porque efectivamente se dejaban ahí algunos errores o no se testaban del todo las cosas del formato, se dejaban así y luego a veces por comodidad, bueno, pues estos errores pasaban a los siguientes documentos, ¿no? Entonces, ciertamente el tratador de texto hizo más sencillas las cosas, pero también generó como este vicio de no revisar a fondo, ¿no? Los procesadores de texto mejoraron e incluso hoy tienen correctores de todo, ¿no? O sea, hoy mismo incluso un procesador de texto le puedes dictar y se puede traducir en texto o viceversa, ¿no? El texto puede ser pasado a voz, ¿no? Lo que, por ejemplo, alguien podría decir sería muy útil para personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Ya sea visual o auditiva. Entonces, este tipo de nuevas tecnologías les favorecen. Pero bueno, estoy justamente haciendo un como recorrido así muy sucinto sobre cómo la tecnología pues sí ha estado ahí presente en los poderes judiciales, ¿no? O sea, en la administración de justicia se ha echado mano de los ordenadores o computadoras y eventualmente pues esto generó bases de datos, ¿no? O sea, que, que, por ejemplo, en mi experiencia, yo estuve en la Suprema Corte 10 años y más o menos me tocó ver todo este periplo, ¿no? Es decir, ahora se lo estoy contando como en retrospectiva, ¿no? Así como el flashback de una película. Eh, Cuando llegué al Tribunal Electoral y que empezamos a hacer los cursos sobre redacción de sentencias, pues yo empecé a empatar muchos de los vicios que se tenían que corregir para redactar nuevas sentencias, pues el uso, vamos a decirlo así, indiscriminado y poco consciente de la tecnología, ¿no? Y entonces, pues me recordé justamente ese proceso en el que el Poder Judicial Federal pues, fue incorporando mejores equipos de cómputo y, y entonces pues empezamos, era la era del JUS, no sé si se acordarán, ¿no? Es decir, muchas de esos documentos pues se digitalizaban, ¿no? Entonces cada año salía un disco nuevo, ¿no? Entonces era un disco. Todavía, bueno, la verdad es que siempre ha habido un tema ahí muy peculiar y muy curioso, lo voy a exponer así brevemente, de, eh, digamos, de uso de las plataformas digitales, ¿no? En el Poder Judicial Federal. Tengo muchas anécdotas, por eso es que de alguna forma trato como de hilarlas para que tengan sentido, pero puesto que pues tenía yo mucho contacto con el área que es un área histórica, la que se dedica a la jurisprudencia, porque en algún momento yo fui responsable del área de investigación jurisprudencial dentro de un instituto que se creó con el ministro Díaz Romero. Entonces, pues nos interesaba mucho pues, la forma en la que se procesaban toda esa información para generar las tesis, ¿no? Y es un área histórica porque esa es la única dirección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sobrevive desde el siglo XIX. Desde el siglo XIX esa dirección no ha sufrido cambios, ¿no? Es la dirección que se encarga de recabar las distintas sentencias que se va elaborando la Suprema Corte para hacer el semanario, ¿no? Judicial de la Federación. Entonces, bueno, se llamaba así, Dirección del Semanario Judicial de la Federación, y después fue creciendo y esa dirección obviamente pues fue también siendo responsable de recabar o tener toda la información disponible.
dicho sea de paso, el archivo judicial, que hoy se ha convertido también en una operación, diría yo, monstruosa, ¿no? Justo, vean cómo las anécdotas son muchísimas. Yo descubrí una consulta que hizo Manuel Paino para escribir Los bandidos de Río Frío desde el siglo XIX. Con eso abre Bandidos de Río Frío, ¿no? Con el caso de la expropiación del Popocatépetl por la descendencia o sea, por un descendiente de Moctezuma. Entonces, ese asunto Paino fue a consultarlo a la Suprema Corte, al archivo judicial. Entonces, el archivo judicial tiene una historia tremenda, ¿no? Entonces, claro, cuando entra toda esta digitalización, empiezan los temas de racionalización de recursos, ¿no? O sea, lo del archivo judicial, insisto, es un tema ahí apasionante porque pues tiene que ver con la organización, ¿no? Hoy hay hasta redes internacionales de archivos judiciales que se comparten, pues, experiencias. El nuestro es tremendo, o sea, al grado que se tuvo que hacer unas instalaciones especiales en el Estado de México para resguardarlo, ¿no? En algún momento el archivo judicial estaba en el Archivo General de la Nación, pero pues justo por esta división de poderes tuvo que regresar acá. Claro, con la digitalización eso tendría que pasar a un proceso de escáner y todo eso para poderlo tener en digital, ¿no? Hoy sigue eso pendiente, o sea, es algo, es muy, muy complejo, ¿no? Y de todas maneras la tecnología, lo pongo como experiencia porque la tecnología no suple del todo, digamos, las deficiencias que en algún momento se tuvieron, ¿no? Sí, hubo expedientes que se perdieron, ¿no? Hay muchas anécdotas sobre eso, ¿no? Eh, expedientes importantes, históricos, ¿no? A veces incluso, como dicen, por causas de fuerza mayor, ¿no? Por ejemplo, nosotros o sea, consideramos que el amparo de San Luis Potosí es el primero, pero en realidad no es el primero. Hubo muchos amparos antes que ese, pero fue el único que se conservó, ¿no? Y hubo amparos desde 1841 en la península de Yucatán, pero los archivos de ahí se inundaron, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la tecnología viene a suplir lo que se puede, ¿no? O sea, viene a ser una herramienta, un instrumento, se digitaliza eso, pero decía yo que a mí me parece que ese siempre es un tema, ¿no? Que nunca alcanzan los recursos digitales, pero quizá no es más bien falta de voluntad política. Aquí, o sea, o sea, yo veía que en algún momento todo el acceso a la información judicial podía garantizarse, pero el Poder Judicial Federal en concreto en la Corte, no estuvo nunca dispuesta como invertirle tanto a eso. No sé si porque es un sesgo cognitivo que tenemos los abogados, como de no confiar en la tecnología, o un poco porque de alguna manera te vuelves menos vulnerable teniendo tu información desordenada. Esa es una hipótesis mía, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando el ministro Cosío llegó a la Suprema Corte y entonces decía algo parecido a lo que yo estoy diciendo, ¿no? Dijo, a ver, la ley de amparo es clara, ¿no? La jurisprudencia surge en el momento en que se dicta sentencia. No hay más. Así está marcado. O sea, en el momento en que nosotros celebramos audiencia pública, ¿no? En ese momento ya debiera haber, fíjense hace cuánto ya el ministro salió. En ese momento ya debiera haber en la página de internet de la Suprema Corte las tesis, ¿no? O sea, ¿por qué no hay eso? Decía el ministro Cosío, ¿no? Y entonces él decía que durante el tiempo que estuviera en la Corte, él iba a organizar eso. Pues ya fue y no pasó. Entonces, a mí me queda claro que no es por falta de tecnología, ¿no? Porque, claro, si tú sacas, o sea, viene la sesión pública, ¿no? Como a la semana o no sé cuántos tienes la estenográfica, que la estenográfica está en ese momento porque las taquimecanógrafas están ahí, o sea, final de la sesión ya debía estar esa versión, pero no está, o sea, tarda.
Ya después que la tienes, esa de todas maneras no se difunde, esa es la que se revisa, y después se hace el famoso engrose, y para el engrose pueden tardar meses, y luego ya eso se filtra, se hace tesis, eventualmente, bueno, pues se hace jurisprudencia, siguiendo los procesos de la ley, pero, o sea, eso tarda a un año a lo mejor, ¿no? Entonces, no es falta de tecnología, como dice el ministro hoy, o como decía el ministro en su tiempo, pues hubiera sido tan sencillo, ¿no? O sea, un software para poder evidenciar dentro de la discusión y el debate público los enunciados normativos que se iban generando. Esa era la idea, ¿no? Pero yo creo que es parte de nuestra cultura, porque en casi todos los países del mundo, efectivamente, lo que llaman la ratio de Chidendi, es decir, las partes que son normativas de una sentencia, se hacen resumen, ¿no? O sea, si tú vas a la, no sé, Corte Constitucional Colombiana, abres y ahí dice, ¿no? Jurisprudencia, y tú vas a encontrar los criterios. Si tú vas aquí en México, jurisprudencia, pues vas a encontrar enunciados normativos sobre los criterios. O sea, no los criterios, vas a encontrar lo que, lo que hizo alguien que hizo la tesis, ¿no? O sea, una interpretación de la interpretación, ¿no? O sea, lo que quisieron decir los ministros, yo creo, bueno, primero es que hay como una especie de desdeño, ¿no? Hacia, o sea, según para nosotros, las tesis son una institución, como decía yo, del siglo XIX, con mucho prestigio, mucha prosapia, pero a nadie le interesa mejorar ese sistema, ¿no? O sea, ese sistema jurisprudencial. Y ahora menos, porque ahora supuestamente estamos transitando hacia un modelo de precedentes, ¿no? Pero ese es un tema, digamos, bueno, justo ahora en el Estado de México creo que hubo un congreso sobre eso. Parece que es un tema, como muchos en este país, en donde aplica una doble moral, ¿no? O sea, eh, toda esa información, insisto, se mantiene desordenada para tener un control político sobre la misma, ¿no? Esa es mi hipótesis, ¿no? Eh, y, y entonces uno cuando entra a las páginas de la Suprema Corte, pues no es que sean páginas amigables, ¿no? No es que sea, o sea, no es que sea tan sencillo la búsqueda y el encontrar la información judicial, ¿no? Entonces, hago todo esto, este periplo, todo este recuento, porque uno de los principios que emanan tanto de nuestro ordenamiento constitucional como del derecho convencional es el acceso a la información judicial, ¿no? Entonces, eh, esto es todo un rollo, porque ustedes, como saben, hay una serie de reglas para poder acceder a esa información. Se tiene que hacer una petición, ¿no? Y aquí volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, cuando no existía todo este entramado para lograr acceder a la información, pues tenías que contar, digamos, pues, con los buenos oficios de alguien para ir a pedir las cosas, ¿no? Y ya, ¿no? Ahora, pues hay un formato, ¿no? Y entonces esa información se puede administrar, o sea, es decir, se puede decidir si se entrega o no. Al final también se litiga, ¿no? O sea, si no te la entregan y las razones por las que no te entregan la información no son suficientes, pues igual puedes exigir, ¿no? O puedes de alguna manera contraargumentar para que sea así. Pero bueno, entonces ese es un asunto. ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué tiene que ver con la e-justicia? ¿Y por qué tiene que ver con todo esto? Bueno, porque de alguna forma eh, se constituye en una serie de derechos, ¿no? O sea, para saber si tenemos acceso a la justicia, pues tenemos que saber cómo es que está operando esa justicia, ¿no? A cuántos se les permitió acceder a la misma, a cuántos sí fue procedente su asunto, a cuántos se les denegó justicia. Entonces, justo esa información es importante para poder evaluar, ¿no? cómo está funcionando eso.
Y todo eso se necesita de un tipo de tecnología, ¿no? De un tipo de tecnología que, insisto, ya existe, ¿no? Y que se puede incorporar. Entonces, eh, por ahí, la Corte, eso sí hay que decirlo, y como dicen, en honor a la justicia, en honor a la verdad, ha tenido un liderazgo en la región. O sea, es decir, en lo que llamamos la Cumbre Judicial Iberoamericana, que ese es a lo que me voy a referir esta mañana. En la Cumbre Judicial Iberoamericana, la, desde aquellos tiempos en los que yo estaba, la Corte siempre ha tenido liderazgo para emprender proyectos en torno a distintas cosas, como es el caso de la ética judicial, ¿no? O de la jurisprudencia, como estoy mencionando, y, eh, y en las distintas cumbres, México pues ha alzado la mano para proponer que seamos nosotros los que nos encarguemos de las distintas bases de datos que generen repositorios accesibles a la gente para tener disponible esta información judicial, ¿no? Entonces, ese proyecto se ha llamado así, e-Justicia, y corresponde a los países que integran esta cumbre judicial iberoamericana, eh, in, integrar y nutrir. O sea, ahí tenemos el compromiso. La cuestión es que hoy todo está en proyecto, ¿no? O sea, todo está en construcción, no hay nada concreto. O sea, la idea es que logremos generar estas bases de datos para mejorar la justicia, ¿no? Es una cuestión que a nivel constitucional tenemos, por ejemplo, desde el artículo 122, ¿no? Y en muchos, en una interpretación integral uno podría decir, bueno, pues es que justamente se habla de calidad en la administración de justicia, de constante evaluación de la administración de justicia, de generar mayor acceso a la justicia y por otro lado, de tener siempre disponible la información pública, que también es un derecho para los justiciables y las justiciables. Más o menos estos son los principios que rigen toda la cuestión digital, ¿no? Obviamente uno puede deducir de ahí muchas otras cosas, ¿no? Es decir, la tecnología tiene que servir de acuerdo al principio pro persona para poder permitir que las personas gocemos de más y mejores derechos, ¿no? Entonces, si la tecnología justo no está cumpliendo con esta función, pues entonces también es revisable ese asunto, ¿no? Entonces, casi todos los principios, ¿no? O sea, eh, que rigen la justicia, regirían la justicia digital, ¿no? Pero vienen a sumarse otros principios que son hasta cierto punto novedosos, incluso que no solo se quedan en principios, sino que constituyen derechos, como es el derecho a la verdad y a la memoria, por ejemplo, ¿no? Que ha trabajado muchísimo la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, ¿por qué nos interesa tanto esta información judicial? ¿Por qué nos interesa tanto y por qué está ligada a la idea de justicia? Pues porque necesitamos de alguna manera que la tecnología nos ayude a cumplir con el principio de inmediación o de inmediatez, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza pues un poquito como a plantearse en términos creativos cómo podríamos usar la tecnología para que de alguna forma esto que llaman la cadena de custodia, ¿no? Todo este proceso llegue finalmente de manera veraz a las manos de quien tiene que tomar las decisiones, ¿no? Entonces, por eso se habla, por ejemplo, de una necesidad de implementar realmente, y no de nombre solamente o de membrete, una policía científica, ¿no? Y entonces, todo esto tiene que ver no solo con la administración de justicia, sino la e-justicia tendría que ver también con una procuración de justicia ya a un nivel tecnológico, a un nivel profesional, cosa que, como ustedes pueden entender, todavía nos falta muchísimo para llegar ahí, ¿no? Eh, claro, porque los grandes temas de la e-justicia pues tienen que ver, por ejemplo, con la ciberseguridad, ¿no? Eh, Porque, claro, esta información, si no se cuida, pues
como ya ha sucedido muchas veces, pues genera muchos delitos, ¿no? Alguien roba una base de datos, pues imagínense lo que ha pasado, ¿no? El derecho electoral, de hecho, es una cosa constante. ¿Se acuerdan del caso Tepito? ¿No? Se vendían, creo que en disco, sí, es un caso en el que en un disco te vendían toda la base de datos del padrón electoral, ¿no? Las credenciales de elector, imagínense, y ahora que además las credenciales de elector, por eso ya después el INE modificó la pauta y ya tú podrías decir si querías, si aparecía o no tu dirección, ¿no? Exacto, ¿no? Del entonces IFE, exacto. Y entonces, porque, pues imagínense, o sea, que eventual, habría que hacer ese recuento sobre ciberseguridad en derecho electoral. Ya van varias veces, que hackean esas bases de datos, ¿no? Insisto, pues la credencial del elector que trae a veces foto, dirección, ¿no? Datos, la misma firma, ¿no? O sea, datos que serían justamente eh, necesarios para, o más bien, que alguien podría utilizar para hacer muchos delitos, ¿no? Crímenes, ¿no? Entonces, por eso es que, digamos que la justicia tiene que ver con todo este asunto, ¿no? De mejorar toda la fase de procedimientos y procesal desde el inicio hasta el final, ¿no? Entonces decía yo, derecho a la verdad. Derecho a la verdad tiene un montón de cuestiones ahí respecto de la tecnología, ¿no? Eh, Porque también se pueden alterar estas bases de datos y eso resultaría obviamente peligroso, ¿no? Entonces, imagínense pues que alguien hackea justamente eh, un archivo para poder tener un beneficio dentro de un proceso judicial, pues eso sería gravísimo. Dice Vic Hernández, esta nueva fase tecnológica también puede ser salto para el voto electrónico. Ahorita sí que nos referimos un poquito a lo del voto electrónico. No es propiamente materia de esta clase porque digamos, esto tiene que ver con la justicia digital, pero sí, efectivamente son cuestiones que podemos llamar tecnología y derecho electoral, el voto electrónico, las casillas electrónicas, ¿no? Eh, y, y, algunas otras medidas que se han intentado implementar para facilitar los procesos electorales utilizando la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, el principio y derecho a la verdad que llevan a que quien tenga bases de datos tenga que ser súper cauteloso y tener todos los candados para evitar esas filtraciones de información o manipulación o alteración de la información que se utiliza para elaborar los procesos, ¿no? Entonces, ese también es un tema de e-justicia. El derecho a la memoria va muy ligado al derecho a la verdad porque justamente se trata de preservar la integridad de toda esta información judicial digital, ¿no? Dice, buen día a todos. En el contexto de la ciberseguridad, dice Rodrigo, es importante mencionar que en muchas ocasiones la vulnerabilidad informática comienza en el momento de no anotar nombres, usuarios o contraseñas en pequeñas notas de papel o inclusive evitar usar dispositivos ajenos para tener acceso a plataformas electrónicas. Cierto, Rodrigo. Aprovecho tu comentario para decir que efectivamente, o sea, si vamos a transitar hacia la justicia digital y hacia muchas otras cosas que se están haciendo en la digitalidad, como puede ser el voto electrónico, requerimos de una alfabetización digital, ¿no? O sea, requerimos que la gente sea más consciente del uso de estos dispositivos y sea más cautelosa con el uso de todas estas claves, ¿no? Decíamos ayer que, pues, esto es como todo, ¿no? O sea, entre más candados pones, los malosos se inventan más formas para vulnerar y abrir esos candados, ¿no? O sea, entonces, eh, uno dice, es que ahora es más seguro porque con tus datos biométricos, pues tienes que ser tú, sí, pero alguien puede también
robarse tus datos biométricos, ¿no? Y puede utilizarlos, es decir, es como directamente proporcional, ¿no? Más aumentan los candados, más aumentan los fraudes cibernéticos, ¿no? Entonces, aquí lo que dicen los tecnólogos es que además de esta alfabetización, o sea, es decir, de tener cuidado de las claves, de estar cambiando constantemente tus claves. Yo sé que eso es muy engorroso y muy molesto, pero es lo que recomiendan, ¿no? Hacer claves que sean alfanuméricas, con altas y mayúsculas, signos, tal. Eh, a veces el propio Google o sea, se memoriza esas claves, pero el día que tu clave de Google cae en manos, pues todas tus claves se van para allá, ¿no? Es un problema. Pero bueno, las recomendaciones dentro de esta alfabetización digital es poner atención, estar cambiando constantemente las claves, tener una serie de softwares que te ayuden a detectar intromisiones, los que existen, ¿no? Para que te estén avisando si alguien entró a tu cuenta cuando tú no lo permitías, ¿no? Entonces, es cuestión de activar todos estos seguimientos para que uno esté en control de eso, ¿no? Claro, ahorita me decía, bueno, en la justicia digital está difícil que te roben la Firel o esas cosas porque a nadie le interesaría, pero eventualmente eso va a pasar, ¿no? Entonces hay que empezar a tener cuidado. Con la pandemia y pues no sé, la crisis económica o lo que sea, aumentaron tremendamente, se duplicaron los ciberdelitos, ¿no? Entonces, robo de identidad y todas estas cuestiones están a la orden del día. Lo que dicen los tecnólogos también es que ellos le llaman las cadenas o códigos, ¿no? Binarios y todas estas cuestiones. O sea, tenemos que encriptar de mejor modo estos procesos, ¿no? Y que no solamente sea poner un NIP, sino como en el caso de la FIREL, de la FIEL, en el caso de otros, eh, ¿cómo se dice? Bueno, sí, para otros trámites, es el término, para otros trámites, FIREL o FIEL, pues se requiere una key, key, key o un NIP, o sea, adicional, ¿no? O sea, necesitas claves adicionales para poder ingresar. Eso es lo que se ha trabajado, por ejemplo, en el Tribunal Electoral ahora con el juicio en línea, y la idea es esa, ¿no? O sea, básicamente es tener cifrados los procesos, asegurarse de que quien los está realizando es realmente el titular de esos derechos, pero insisto, bueno, ese es uno de los retos que apunta los especialistas a nivel internacional. Dice Rodrigo, inclusive es importante tener cuidado con la ingeniería social como una forma de hackeo black hat, donde por medio de la amistad o relación sentimental muchos delincuentes informáticos pueden obtener datos confidenciales. Claro, ¿no? Y estaba leyendo de otra cosa, creo que se llama phishing o algo así, pero bueno, y ya tiene hasta una variante. Hay gente que va a buscar en la basura. Entonces, pues va varios días y va encontrando, no sé, un estado de cuenta, entonces encuentra algunos datos y tal, ¿no? Va buscando después en las redes sociales de la persona, tal, y al final, pues, logran tener una cantidad de cosas que les permite ingresar, ¿no? Como con un perfil falso para poder hacer la identidad de las personas, ¿no? Entonces, es tener cuidado en esas cuestiones, ¿no? La verdad es que con el trajín de vida que llevamos, a veces es difícil poner atención en eso, ¿no? Pero es uno de los mayores retos. Y de alguna forma, como todo está transitando hacia allá, hacia la digitalidad, casi todo lo tenemos ahí, ¿no? O sea, es una tragedia, ¿no? Cuando se pierde un dispositivo móvil, pues porque ahí tienes plataformas de banco, a veces ahí tienes, bueno, pues todas tus cuentas ligadas a Google, ¿no? Entonces, para entrar a casi cualquier red social, pues pasas por eso, ¿no? Ya se van ligando por la facilidad que esto supone, pero pues también supone un tremendo riesgo, ¿no? Entonces, básicamente, digamos, estos principios, vamos a decirlo así, tradicionales que han estado ligados a la administración de justicia, se vienen a sumar estos otros principios o directrices que tienen que ver
con el uso y compartición, yo diría abuso también, de la información que es digital o de la información que surge digitalmente. Como ayer lo mencionamos, es sumamente importante porque estos datos personales que son derecho nuestro y también derivan de la Constitución y también generan un principio constitucional, suponen una parte importante de nosotros, ¿no? No solamente es algo aislado, ¿no? O sea, el conjunto de datos sobre una persona, básicamente, como nos lo está diciendo Rodrigo, puede perfectamente perfilar a la persona, ¿no? O sea, puede generar este robo de identidad, puede hacer que nos manipulen, puede hacer que nos extorsionen, o sea, muchas cosas. Entonces, por eso este derecho a los datos personales se ha constituido también en algo sumamente importante y sobre lo que se tiene que tener cuidado. Bueno, ahora, hasta aquí alguna cuestión, pregunta, comentario, alguna compartición, ¿no? Voy a presentarles la plataforma de e-justicia que creó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la Cumbre Judicial Iberoamericana, ¿no? Para que no prejuzguemos y veamos exactamente en qué situación está, ¿no? Y de ahí vamos a derivar muchas cosas, ya verán ustedes, ¿no? Entonces, les estoy compartiendo en este momento la página de e-justicia. Entonces, bueno, como verán ustedes, este portal sería, pues, básicamente el inicio, el arranque de todo lo que se ha proyectado en los últimos años respecto de este tema de la justicia digital, ¿no? Como verán ustedes, bueno, pues es 2017, o sea que ya llevamos algunos años trabajando en este tema, y por eso decía yo que me parece que vamos retrasados, ¿no? Y porque todo está casi en proyecto. Sí, yo quería como compartirles esto, ¿no? Las tres cuestiones que se tendrían que haber creado del 2017 a la fecha y no se han creado del todo son un sistema de indicadores para establecer la transición de los sistemas de justicia iberoamericanos hacia la sociedad del conocimiento, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eh, como lo planteó la Cumbre Judicial Iberoamericana, lo planteó eh, desde la cumbre, ¿esta cuál es? La 13ª. Yo creo que desde la 11ª, 12ª se planteó, ¿no? Y ahora ya vamos en la 19, creo. Pero bueno, desde entonces, 2017, decía yo, se pensó que se tenía que tener un seguimiento. Y esta idea de la sociedad del conocimiento era, pues, básicamente integrar un enorme repositorio, una gran base de datos, donde los poderes judiciales de Iberoamérica pudieran estar conectados para distintas cuestiones, ¿no? Inclusive para tener hasta una universidad judicial iberoamericana, ¿no? Que tampoco se ha concretado eso. Pero bueno, entonces, este sistema de indicadores, pues era, por ejemplo, ¿no? En el país, ¿cuántas personas acceden? ¿Cuál es la edad de esas personas, ¿no? ¿Cuáles son las causas más recurridas, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura la resolución? O sea, básicamente estadística o datos, ¿no? Entonces, estos indicadores también permitirían ver cómo es que cada poder judicial federal, cada poder judicial nacional estaba generando estas bases de datos para cumplir con los principios constitucionales respecto de sus sociedades y cumplir también con los compromisos internacionales, ¿no? O sea, esta sociedad del conocimiento pues supone eso, que nosotros pudiéramos saber, y bueno, ¿y qué está pasando hoy por hoy en Paraguay? ¿O qué está pasando en Chile? ¿No? Y pudiéramos hacer como ejercicios comparativos para poder decir, mira, ellos lo descubrieron una mejor forma. Esa es la transición hacia la sociedad del conocimiento, poder compartir todo este tipo de datos a través de la tecnología. Entonces, pues sonaba coherente en 2017 que efectivamente
se pudiera hacer ese ejercicio, ¿no? Que pudiéramos hacer ese ejercicio para poder compartir los datos y poder mejorar la administración de justicia. La segunda cosa que se pretendía, o el instrumento que se tenía que generar, además de estos indicadores, sistema de indicadores, era la posición relativa de nuestros países en la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación a la administración de justicia, ¿no? Entonces, aquí se ponía interesante, ¿no? Porque aquí los datos para hacer esta comparativa tenían que ver con saber cómo estaba transitando cada país hacia el uso de la tecnología en sus procesos en su administración de justicia, ¿no? O sea, ya tienes un juicio en línea, cómo estás recibiendo las pruebas, cómo estás utilizando, qué tipo de softwares, por ejemplo, bueno, cosas tan sencillas, ¿no? O sea, ahora con la pandemia, pues casi la mayoría de tribunales accedió a una plataforma para hacer videoconferencias, ¿no? Entonces, pues todo este punto pues sería muy importante para ver tú qué plataforma utilizaste, ¿no? ¿Utilizaste Zoom, utilizaste Meet, utilizaste Webex o no sé cómo te funcionó, cuál es mejor? Hubo sesiones de tribunal donde las hackearon, entraron gente a decir cosas, ¿no? Pues es que esa plataforma no funcionaba así, utilizamos una plataforma gratuita, mejor pagar una licencia, ¿no? Entonces, para eso era, ¿no? Luego, o sea, es decir, hubiera funcionado bien si ya hubiera estado lista, pero bueno, me imagino que a eso se tendría que referir ese punto. Tercer punto o instrumento, recomendaciones sobre sistemas alternativos de organización y gestión de la justicia correspondientes a la sociedad de la información, ¿no? Esto de los sistemas alternativos de organización y gestión de la justicia, pues tiene que ver con todos los procesos administrativos que los tribunales tienen y que desahogan a través de tecnología y que suman pues a toda esa idea de la información y su flujo y todo eso, ¿no? Entonces, tenía que ver, por ejemplo, con la jurisprudencia y cómo se iban a socializar las sentencias y cómo se estaban administrando los propios poderes judiciales hacia el interior, ¿no? Incluso, pues ahí, por ejemplo, compartir cuestiones sobre carrera judicial o sobre administración de recursos humanos, sobre contrataciones, licitaciones públicas, ahí entra todo lo demás, ¿no? Y entonces dice aquí que, pues, justamente el desarrollo de estos proyectos tenía que llegar a constituirse en el sistema de repositorio único de datos tecnológicos, ¿no? Sistema de repositorio único de datos tecnológicos. El mapa tecnológico de la cumbre y el expediente electrónico o la red de videoconferencia. O sea, todo lo que digamos, en ese 2017 se veía que era importante para mantener conectadas a las cortes de Iberoamérica, ¿no? Obviamente, pues aquí ustedes ya pueden deducir algunos principios, ¿no? Que es justamente la compartición de datos, la transparencia, el acceso a la información, como decía yo, el principio de verdad, el principio de memoria, ¿no? Todas estas cosas que consideramos valores democráticos, ¿no? Entonces, este espacio de justicia que está ligado a la sociedad del conocimiento, permitía entonces tener este sistema de indicadores básicos, la línea de base acerca de la posición relativa de nuestros países en la aplicación de tecnologías y recomendaciones básicas sobre sistemas alternativos de organización y gestión de la justicia correspondientes. Ahora, lo que me interesaba que ustedes vieran es justo la barra de la izquierda, ¿no? Como ven, hay bastantes cosas que en su momento podrían ser aprovechables, ¿no? Yo lo que les sugeriría es que eventualmente, si les genera curiosidad, pues hagan una visita, un paseo virtual, esa es la palabra que estaba buscando, un paseo virtual en esta página, le piquen ahí y vean, ¿no? Pero nosotros vamos a
a ver un poco como cuál es la tendencia de estos principios y qué es lo que tenía en mente la Cumbre Judicial Iberoamericana, ¿no? Que se puede deducir un poco de lo que aquí está escrito, de lo que aquí está puesto, ¿no? Muchas cosas están todavía en proyecto, en proceso, se están elaborando, ¿no? Pero me parece que la intención es buena, ¿no? Por ejemplo, este grupo de lenguaje claro y accesible, ¿no? Entonces, pues se reúnen algunos jueces, magistrados, magistradas pertenecientes a los países de miembros de la cumbre y se ponen a discutir cómo están haciendo para que las sentencias y los productos judiciales tengan un lenguaje ciudadano, ¿no? Entonces, pues ahí México, pues como saben ustedes, ha hecho diversos ejercicios. En algún momento hubo un manual de la segunda sala de la Suprema Corte, también Sala Monterrey hizo para el Tribunal Electoral un manual y hemos hecho diversos ejercicios en el Tribunal Electoral sobre cómo redactar sentencias con lenguaje ciudadano, ¿no? Hay toda una discusión, no sé a ustedes qué les parezca, hay quien es polémico, ¿no? Hay quien dice que es un exceso tratar de traducir algún tipo de sentencia a un lenguaje, por ejemplo, ya se tradujo a un lenguaje para un niño o una niña de cierta edad, ¿no? Creo que de 7 años, ¿no? O se traducen algunas de las sentencias de manera más sintética en un resumen a otra lengua indígena, por ejemplo, ¿no? Que curiosamente ahí, por ejemplo, en este grupo de lenguaje claro y accesible aparece un diccionario panhispánico, es un proyecto de este grupo, pero pues, las posibilidades son infinitas, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? Traducir las sentencias en las lenguas indígenas a las que van dirigidas, a hacer resúmenes, hacerlas más sintéticas. Al final de cuentas, creo que esto abre la posibilidad para que casi cada órgano jurisdiccional, pues en función de estos principios, empiece a generar documentos más accesibles. Ese creo que ese es el tema, ¿no? Eh, Insisto, todo esto, yo he escuchado gente que dice que eso es casi populismo judicial, ¿no? Hacer infografías, compartir esta información a través de redes sociales. A mí me tocó dar un taller justo para la RIAEJ, que es la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, sobre el uso de redes sociales para efecto de generar pues, estas sinergias que se dan entre la capacitación judicial, los funcionarios judiciales y la sociedad a través de las redes sociales. O sea, si las redes sociales contribuyen o no a ese fenómeno. Ese fue el taller que a mí me tocó dar. Obviamente, yo soy de la idea que sí, al final todos son recursos y herramientas que tenemos a disposición y creo que se debieran utilizar del mejor modo, ¿no? Ahí hay un grupo de transparencia y seguridad jurídica. Eh, Va un poco en ese sentido que ya habíamos comentado, ¿no? O sea, al final estos jueces, estas magistradas, estos magistrados, pues trabajan sobre propuestas que tengan que ver con ganar mayor confianza en la sociedad. Básicamente, pues va un poquito de la mano con lo anterior, ¿no? A través de la socialización de su trabajo, a través de prestigiar más al Poder Judicial, de decir, bueno, pues aquí está la información disponible y le ponen seguridad jurídica porque obviamente pues tiene que ver con la construcción del Estado de Derecho y con todas estas cuestiones que hoy por hoy en casi todos los países de Iberoamérica se discuten, ¿no? Eh, el Instituto Iberoamericano de Altos Estudios, que es el que les comentaba, tiene como proyecto hacer la Universidad Iberoamericana. De hecho, miren, si quieren leer. Este Instituto de Altos Estudios eh, aprobó, bueno, se han aprobado ahí cosas, se han hecho propuestas. Está viendo aquí lo de la Universidad Iberoamericana, creo que está en otra de los rubros. Bueno, seguimos avanzando, ¿no? Ahorita aparece la universidad. El,
Aquí está la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales a la que me referí, ¿no? La Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional, la IBERRED, que pues aquí justo es eso, ¿no? O sea, se abren espacios de cooperación en los cuales pues hay estancias, vienen jueces para acá, van funcionarios judiciales de nuestro país a otros países, se capacitan, ven cómo se está operando algún tema, sea tecnológico o no, pero bueno, obviamente esto ahora, pues con la tecnología viene a ser más sencillo, se hacen videoconferencias, se hacen reuniones, ¿no? Hace poco, por ejemplo, se hizo una reunión en Panamá, la profesora Alejandra Tello fue a, bueno, Gaby estuvo en Honduras y Ale Tello estuvo creo que también en Honduras. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? De tener como estos espacios para poder retroalimentarnos entre nosotros. Está el Plan Iberoamericano de Estadísticas Judiciales, insisto, está todavía como en ciernes. Básicamente, pues la idea es tener aquí toda la estadística judicial de Iberoamérica disponible para que pueda ser consultada. Está este portal iberoamericano del conocimiento jurídico que pues también está en proceso, como verán ustedes, ¿no? Que trata de ser, como se menciona aquí, una interfaz altamente interactiva que provea conocimiento actualizado, optimizado, unificado, integrado y una visión común de aplicaciones jurisdiccionales, datos, información, conocimiento, un poco lo que ya hemos venido a decir, ¿no? Apuntalar la innovación jurídica, identificar, recoger y organizar el conocimiento jurídico existente. Entonces aquí una especie de cajón del desastre, ¿no? Ahora, que quizás es más interesante, portal de sentencias sobre derechos económicos, sociales, culturales. Yo le estuve dando un poquito de seguimiento, porque efectivamente ya lo ha, y vean quién lo desarrolla, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Básicamente, pues es una especie de jus iberoamericano, ¿no? O de portal que contenga estas sentencias, y este portal está en construcción. Yo ya lo había visto funcionando. Ah, no, sí está aquí, ¿no? Aquí está. Bueno, aquí está un poco cómo hacen para recabar las sentencias, el catálogo, el buscador de casos, los documentos de organismos internacionales y las gráficas variables, ¿no? Entonces, sí, yo ya lo había visto en funciones, ¿ya vieron? Entonces, ustedes aquí buscan un país, por ejemplo, Argentina, ponen un año, ¿no? Y está actualizado hasta el 2021. Y ponen, por ejemplo, cultura. Y aquí pueden buscar, ¿no? Cualquiera. Despliegue para ver las demás opciones. Bueno, aquí está toda la base de datos. No encontró ningún caso. Bueno. Pero insisto, es cuestión de picarle, ¿no? Me parece un ejercicio interesante porque a través de la tecnología, pues podríamos tener más información sobre sentencias referidas a estos derechos, ¿no? Culturales, sociales. Y bueno, parece más interesante. Bueno, ¿cómo ven? ¿Conocían este portal? Digo, todavía está muy escueto, muy flaco, pero pues la idea es irlo nutriendo. Yo se los quería presentar porque para que vean ustedes lo que a través de esta sesión, esta doble sesión, pues se plantea, ¿no? O sea, se plantea como ver cuáles son esos principios que están, que estarían como rigiendo esta justicia digital, ¿no? Entonces, la justicia digital pues tiene que ser segura, tiene que ser transparente, tiene que ser accesible, tiene que ser sencilla, ¿no? Y después tiene que producir información que sea ciudadana,
que pueda conectarnos, que pueda socializarse, que pueda generar estadística, que esa estadística pueda generar mayor calidad en la justicia digital, ¿no? Obviamente yo no pretendo aquí hablar de la justicia, del juicio electoral digital, porque de eso hay una sesión específica para ello, ¿no? Pero bueno, lo que yo sí puedo adelantar, me tocó estar como un poco en la confección de ese juicio en línea, que es un juicio que seguimos ensayando. Hoy por hoy solamente solo hay 2 medios de impugnación que están disponibles a través de ese juicio en línea. Es un juicio en línea que lo que pretende es pues facilitar las cosas y que eventualmente cuando los demás medios de impugnación estén ahí contenidos, yo creo que sí favorecerá mucho, ¿no? Ayer hablábamos de la brecha digital y decía yo que, bueno, sí posiblemente haya algunas personas, algún grupo que, que no cuente con la tecnología necesaria para ingresar a este juicio en línea, pero ojo que es más fácil acercarse a un lugar donde haya la tecnología y poder poner tu promoción que trasladarte hasta la Ciudad de México o hasta la sala, sí, pues en este caso es la Ciudad de México, para poder iniciar un medio de impugnación cuando lo puedes hacer desde una computadora. Básicamente hay el uso de una firma digital que se consigue dentro del Tribunal Electoral para poder gestionar todas las cuestiones que ahí se hacen, justo por ciberseguridad. La idea es que pues, se tenga plena conciencia de que quien está iniciando la promoción de una impugnación sea la persona. Y básicamente hemos tratado de cumplir con todos estos principios que tienen que ver con el uso de las tecnologías, ¿no? La Suprema Corte también durante esta pandemia inició la implementación de su justicia digital. Insisto, ¿no? Para las expertas, los expertos, pienso en Erika Yasmín Zárate Villa, que es una querida amiga que trabajó en este tema en la Suprema Corte, y ella me explicaba eso, ¿no? O sea, no se trata solo de usar el correo electrónico o tener ya el WhatsApp, ¿no? O sea, no se trata de tener todas las fases del proceso de un recurso en línea, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, trabaja todo el tema de la ciberseguridad en el derecho probatorio digital. En breve va a salir un manual sobre derecho electoral y ahí escribimos a la limón justamente la parte de la justicia digital, ¿no? Y a partir de esas experiencias concretas que ha tenido el Tribunal Electoral y la Suprema Corte, la parte más interesante es justo esto, cómo preservar las pruebas digitales a través de estos códigos especiales. Como saben ustedes, pues esta ingeniería ligada a la digitalidad, pues supone que se pueda en algún momento tener un peritaje para seguir lo que llaman la huella digital, ¿no? O sea, dónde se produjo un documento. Eso tiene que ver todo con el derecho probatorio digital. Es muy interesante, todo está en desarrollo, porque imagínense que todo el derecho procesal, y en concreto el procesal electoral, va a empezar a digitalizarse, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a hacer estos procesos, ¿no? ¿Qué herramientas vamos a utilizar pues, para tener mucho más control de lo que se hace ahí y de alguna manera hacerlo más accesible, ¿no? Eh, Obviamente muchos de las cuestiones técnicas permanecen en la digitalidad, ¿no? Claro, se explica siempre con un video, se acompaña con una infografía y aunque tenga su nombre eh, técnico, pues quien ingresa a la plataforma tiene la posibilidad de tener un tutorial para que se le explique cómo es que funciona esa fase del proceso, cómo es que puede subir sus pruebas, cómo es que puede subir sus escritos. Muchas veces para subir las promociones o las actuaciones se puede utilizar la misma plataforma o se puede cargar el archivo, ¿no? Una vez que lo cargaste para enviar, pues tienes que asegurar que eres tú a través de la firma digital. Más o menos esto es o sea, es decir,
que, que garanticemos que el espacio digital sea un espacio seguro y que nos permita más rápidamente y con más puntualidad tener a disposición las pruebas, los documentos y todo lo que el juez va a necesitar para dictar sentencia, ¿no? Esa básicamente es la idea de la justicia digital, ¿no? Eventualmente, yo como veo las cosas, pues vamos a tener una aplicación. O sea, no es descabellado, o sea, vamos a tener una aplicación en el celular. Imagínense, o sea, el potencial de esto, ¿no? Y en el momento en que tú estás en la fila para ejercer tu derecho al voto, ves que llega alguien con una pancarta o no sé qué, y quieres ahí una vez iniciar una denuncia o generar un medio de impugnación, pues vas a abrir tu aplicación, te vas a loguear, como se dice, ¿no? O sea, te vas a identificar dentro de la plataforma y vas a mandar las pruebas en directo, ¿no? Mire, aquí está esta persona invitando a la gente a votar por cosa que no se puede y vas a iniciar, ¿no? Ya la actuación, ¿no? Yo creo que así va a ser, ¿no? Por lo que hace, y me comprometí a hablar un poquito sobre el voto electrónico, creo que ya estamos en posibilidad de hacerlo. De hecho, ya lo hicimos. En la elección pasada se utilizó el voto electrónico para los residentes en el extranjero de 3 o 4 entidades federativas, ¿no? Que así lo decidieron. O sea, el INE lo dejó abierto, quien quiso lo optó por esa cuestión y entonces lo que se requirió es que los extranjeros que estaban radicados, sobre todo pues, en Estados Unidos, acudieran a algún consulado o embajada, se registraran para poder votar de esa manera y el día de la elección accedieron a una plataforma que estuvo monitoreada por el INE constantemente y la idea era lo mismo, o sea, es decir, una serie de candados de encriptaciones para poder ratificar que era la persona la que estaba ejerciendo el voto. Entonces eran como tres pasos, me acuerdo, ¿no? Entonces, pues la plataforma accedías, como ya previamente te habían preregistrado, pues tú encontrabas ahí, ejercías tu voto, de alguna manera la aplicación te volvía a decir, ¿está seguro que va a ejercer su voto? Sí, ya tenemos sus datos, es usted, va a votar por tal opción, sí, muy bien, ahora presione aquí, tal, y entonces te mandaban un correo electrónico, decían, usted ya ejerció su voto, ¿no? O sea, casi como una aplicación bancaria, ¿no? O sea, entonces, ¿se puede hacer? Ya se podría hacer, o sea, ya se podría hacer. En la siguiente elección podríamos tener voto electrónico. ¿Cuál sigue siendo el problema? La desconfianza, ¿no? ¿Quién administra esa base de datos? ¿Qué le van a hacer? Y si alguien llega y la altera, se cayó el sistema. Entonces, más bien pasa por eso, por un tema de desconfianza hacia la tecnología, hacia todas esas cuestiones, pero lo mismo, o sea, así como se puede alterar una base de datos digital, pues se pueden alterar las casillas, ¿no? Se pueden alterar las boletas, se puede alterar todo, ¿no? Un poco pasa por ahí. Eladio, nos comentas, para los procesos de justicia digital tendremos que implementar una identificación como la INE digital. Pues posiblemente, te digo, ahorita lo que se está utilizando es la FIREL, ¿no? Que es una firma electrónica que tú tienes que, o sea, tú te tienes que ir a dar de alta, ¿no? Y entonces, para poderte otorgar esa firma, es una serie de claves en forma de llave digital, así se llama, llave digital. Pues la institución, en este caso, el Tribunal Electoral, tiene, pues obviamente, algún documento que constata que eres tú. Entonces, ya no necesitas una identificación, sino que básicamente esa codificación, o sea, esa serie de números, es tu identificación. No sé si me explico. O sea, tú, tu personalidad jurídica se traduce en una cadena de datos, ¿no? Que es irrepetible porque estás asignada solo a ti. Cuando esa cadena de datos se asocia,
pues resultan todos tus datos con los que cuenta la institución, ¿no? Y ahí operan todos los principios que hemos llamado, o sea, es decir, la institución se tiene que ver obligada a custodiar tus datos, no los puede dar a cualquier persona, ¿no? En caso de que sea información sensible, la tiene que resguardar, ¿no? Pero se va generando una especie de historial, ¿no? O sea, es decir, si tú te das de alta en el portal del Tribunal Electoral para la Justicia Digital, pues vas a tener un archivo y entonces tú después vas a poder desplegar cuántos recursos has puesto, ¿no? Cuántas promociones has hecho, en qué día, en qué hora incluso lo hiciste, ¿no? Esa es la gran virtud de la digitalidad, o sea, que también, pues como alguien dice, me van a tener sumamente controlado, o sea, van a saber qué hice, cuándo hice, entonces a la gente a veces eso no le gusta, ¿no? Pero pues es que es justo de eso se trata, ¿no? Entonces sí, hay otras maneras, hay quien lo hace a través del código QR, ¿no? O sea, hay estrategias, ¿no? La cuestión está en encontrarle el modo y cambiar la cultura, porque, insisto, hoy hay una desconfianza terrible hacia esto, quizá con justa razón, pero me parece que es obvio los beneficios que tiene la digitalidad. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Les parece bien? Pues eso es lo que yo tenía que decir esta mañana. Hasta aquí estaríamos concluyendo, a menos que tengan alguna pregunta, algún comentario. Le agradezco mucho a Rodrigo y Eladio sus comentarios, sus complementos, ¿no? Sus adiciones, eso hace pues, más rica la clase. ¿Todo bien entonces? ¿Sí? Entonces, Vero, Guillermo, Eladio, Adolfo, José, César, Alberto, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Nos vemos a la próxima. Que tengan un bonito Gracias. día. Excelente día. Cuídense. Muchísimas gracias. Gusto en saludarlo. Hasta luego. Igualmente. Bye. Gracias, Girel. Gracias.